Este tema que vamos a trabajar el día de ahora corresponde a la semana 3 del mes de abril. Vamos a hablar de la cultura moche, a qué horizonte pertenece, su lugar de desarrollo, cómo era su sociedad, cómo era su arquitectura, cómo era su metalurgia, su cerámica y su economía. ¿Ya? Empecemos por el periodo, a qué periodo corresponde o pertenece la cultura moche. ¿A qué periodo pertenece la cultura moche? A ver, para cualquiera la pregunta. Medio temprano, adolescente medio temprano. Al horizonte medio temprano. ¿Hace cuántos años aparece esta cultura moche? 200 años. 200 años después de Cristo y 700 también después de Cristo. Ajá, la cultura moche aparece después de Cristo, ya no antes de Cristo como la cultura chavín, que fue una de las culturas madres, ¿ya? Donde se desarrolló la cultura moche, a la costa, a la sierra o a la selva de nuestro Perú. La costa norte del Perú. Costa Las norte del religiosas Perú. actividades de Piura, Lambayeque y La Libertad. Muy bien, se desarrolla en 3 departamentos. ¿Cuáles son? En el departamento de Piura, Lambayeque y La Libertad. Se forma la influencia de las culturas. Se forma de la influencia de las culturas Cupiznique. ¿Otra cultura cuál es? Salinar, Vicus, Virú. O sea que después de estas culturas aparece la cultura moche, sí. Digamos que la cultura moche se copia algunas costumbres o tradiciones de estas culturas mencionadas. Cupiznique, Salinar, Vicus y Virú. ¿Cómo estaban organizados la sociedad de los hombres de la cultura moche? En la cabeza, ¿quiénes estaban o quiénes lo conformaban a la cultura moche? Señores, Los señores, y el sacerdotes y pueblo. Muy bien, a la cabeza estaban los señores, luego la clase predominante, los sacerdotes y por último estaba el pueblo. Muy bien. Vamos a ver sus manifestaciones culturales. Empecemos por su arquitectura. ¿Qué material utilizaban estos hombres mochicas, digamos así, para hacer sus construcciones, sus casas, sus templos? ¿Qué material utilizaban para sus obras con respecto a infraestructura? Elementos principal, piedra. Muy bien. ¿Cuál fue? Adobe y piedra. Adobe y piedra. Pero lo principal para ellos era la piedra. La piedra. ¿Y qué construían? ¿Qué construían con ese adobe y con esa piedra? Los mochicas. Centros ceremoniales, palacios, edificios administrativos. ¿Me pueden mencionar alguno de estos centros ceremoniales o algunas de estas obras con respecto a arquitectura de los mochicas? ¿Cuáles son los más importantes? Huaca del Sol. La Huaca del Sol. Y Huacas de la Luna. Muy bien, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. ¿Y de qué material estaba construido esos centros ceremoniales? De piedra. De adobe Muy y de bien. piedra. Resucitó mi Anthony, muy bien, de adobe y piedra. Profesora, era yo. No, hombre, Antesana, muy bien, Antesana. Antesana, ¿verdad, Antesana? No. Alfred, a ver, no lo puedo anotar, a ver, ahorita. Alfred. No, nombre, pero no yo. Ya, muy bien, Alfred. Yo estoy diciendo Alfred al inicio y Alfred dice era yo. Ya, bueno, chicos, continuamos. Han dicho Anthony. Han dicho Anthony. No, yo he dicho Alfred, Ya, continuamos. La Huaca del Sol es un edificio o palacio más importante de los mochicas, ¿ya? ¿Cuál era su área? ¿Cuántos metros cuadrados? 55,000 metros cuadrados. Imagínense, construir ahora una obra de 55,000 metros cuadrados. ¿Será en su sueño? Lo harán, pues, ¿no? En sus sueños sí lo pueden hacer. Ajá. Con una altura de 40 metros. Imagínense, chicos, ahí está. Ahí está la imagen. Entonces pregunto, ¿cuáles fueron los materiales usados por los mochicas para su infraestructura de construcciones en arquitectura?
Sus materiales es el adobe y la piedra. El adobe y la piedra. ¿Y los centros ceremoniales más importantes son, antes Ana? La huaca. Antes Ana, actívame tu cámara, antes Ana. Y... antes Ana. Yo creo que antes Ana se ha desmayado. Jimena, ¿me dices las obras más importantes con respecto a arquitectura de los mochicas? Huaca del sol y huaca de la luna. Muy bien, suficiente. Con eso que ustedes me responden en su examen, si es que viene, huaca del sol y huaca de la luna. ¿De qué? De los mochicas. Vamos a ver con respecto a a su metalurgia, perdón. ¿Ya? ¿Qué hicieron estos mochicas con respecto a los metales? ¿Qué uso le dieron a estos señores? Nos dice que fueron unos expertos fundidores de metales. Ah, ¿hacían joyas muy bonitas? Al parecer sí. ¿Cuáles fueron los metales que ellos lo conocieron o lo trabajaron para hacer joyas? El oro, Oro, la plata, el cobre, el plomo, mercurio. Muy bien, el oro, la plata, el cobre, el plomo y el mercurio. ¿Utilizaban técnicas para trabajar las joyas? Claro que sí. ¿Cuáles eran los trabajos que ellos realizaban en metalurgia? Repujado, moldeado, Moldeado y laminado. Y todo lo que termine en ado van a decir. Ahí tenemos una imagen bien bonita, ¿no? Ustedes que lo están observando en forma circular. Ese es oro. Es oro ¿y qué más? No, solo veo oro ahí. ¿Por qué dices que será oro? A ver, Alfred, perdón. Sí, Chávez, Salazar. Por su color y porque es antiguo. Y también porque han utilizado oro, plata, cobre, plomo y mercurio. Muy bien. Por el color amarillo podemos, digamos, imaginarnos que es oro. ¿Y las perlitas que tienen otro color? mercurio. Ese es El mercurio. mercurio. Mercurio, quizá plata, ¿no? Y Rojo, podemos decir verde. que para realizar todo ese trabajo bien bonito hacían primero el repujado, después el moldeado y por último el laminado. Eran las técnicas que utilizaban con respecto a la metalurgia. ¿También hacían cerámica? Sí. ¿Y cuántos colores utilizaron? 2, rojo y Dos. crema. Solamente que no pintaban rojo, amarillito, verde, azul, no. Los moches solamente utilizaban 2 colores. ¿Cuáles eran? Rojo y crema. Rojo y crema. ¿Y qué forma tenían sus características o cómo eran sus características de los mochi con respecto a sus obras que ellos hacían en cerámica? Primerito nos dice que tenían Globular, base de Base plata, plana, hasta tipo de estilo. ¿Le recuerda alguna otra cultura similar? la de Paracas. Claro, ¿no? Se parece a la de Paracas. ¿Era globular? Sí. ¿Era asa tipo estribo? Sí. Solo que no nos dice, no nos identifica la Paracas que tenía una base plana, pero creo que sí, ¿no? Para hacer eso tenía que tener una base plana, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los alimentos? ¿Qué representaban en su cerámica? A ver, chicos, si me dicen, por favor. La flora, Flora, La fauna, flora, la dioses, fauna, los temas dioses, ceremoniales y unos ceremoniales mitos. y mitos. Chicos, entonces acá tenemos la flora, que representaban, por ejemplo, acá en esa imagen de forma globular, base plana. Para decorar lo que utilizaban, digamos en flora. ¿En flora qué hacían? Digamos, a ver. Animal. ¿son flores? ¿Qué es lo que hacían en flora y en Desde fauna? A ver, chicos. animales o
vegetal. Puede ser animales y plantas en flora y fauna. En sus dioses, también tenían sus dioses, sí, vamos a verlo, cuál era su dios principal, el dios degollador, Su vamos dios a ver. principal era una rana. Su dios principal era una rana. Era una rana. No, ahí está en la pantalla todavía. ¿Sus huacos ya. retratados? En la rana, mira que lo representaban, puede ser como un animalito que lo representaban en su cerámica. Lo decoraban con varios animalitos y con varias plantitas. También lo decoraban con sus dioses, sus temas ceremoniales, algunas costumbres o tradiciones que ellos tenían. ¿Ya? En todas las cerámicas que han hecho, han puesto así como una estatua de algún animal o persona. Claro, de un dios también puede ser, alguna costumbre, algún animal o persona, o plantita también, porque es flora y fauna. O persona muerta. Ya, y en su cerámica pues hicieron también así figuras de humanos, ¿ya? Y son famosos por sus huacos retratos. ¿Qué es eso? Hacían caras de personas reflejando los estados de ánimo, ya sea alegría, tristeza, dolor, placer, amor o odio. Por ejemplo, esa carita que ustedes lo están observando. Yo lo veo serio. Ajá. Serio. Serio. A ver, pongan serio, ustedes una cara serias, todos. Caras serias, a ver. Enojados mejor, a ver, todos tienen su cámara y enojados, a ver. Imagínense que ustedes son unos guacos retratos. Imagínense, no son, son medios feos los guacos retratos. Entonces vamos a imaginar. A ver, Antesana. Antesana, yo pienso que Antesana está almorzando. Antesana, ¿me escucha? A ver, Antesana, ponga una cara triste. Se desmayó de la muerte. Triste, a ver, Antesana, triste. Al tercer intento, a ver, al tercer intento. Vamos, Antesana. Triste. Ya. Enojado. Imagínate que tu plato está servidito ahí en tu mesa. Imagínate que tu plato está servidito ahí en tu mesa. Eso es risa. Eso es alegría, ¿sí o no? A ver, Antesana, imagínate que tu plato está servidito ahí en tu mesa, pero la clase termina a las 3. Va a estar bravo, asadísimo, ¿no, Antesana? Yo estaría enojada si A ver, Chávez, cara alegre. Imagínense que nosotros estamos identificando los estados de ánimos y ellos lo hacían, pues no mediante nosotros. Lo hacemos en dibujo, ¿no? Cogemos una hoja, queremos hacer un estado de ánimo, lo dibujamos. Y entonces, ellos, ¿cómo demostraban sus estados de ánimo? Anthony, a ver, Anthony, ¿está Anthony? Sí, estoy. Estoy en el otro lado del mundo. Sí, sí estoy. Ya, a ver, Anthony. Voy a hacer 5 preguntas seguidas para usted para ver si me está atendiendo. Ya, Anthony, la primera es, ¿dónde se desarrolla la cultura moche? Anthony. Anthony. Sí, Miss. La cultura moche, ¿no, Miss? No me palabres tanto, Anthony. Contéstame la respuesta nomás. Antesana esa cámara. La segunda pregunta es, Anthony, ¿qué material utilizaron para sus obras en arquitectura los hombres de la cultura moche? ¿Qué? La tercera pregunta es, Anthony, para usted, ¿cuáles fueron los más importantes, las construcciones más importantes en la arquitectura moche? La cuarta pregunta, para hacer su metalurgia, para hacer sus adornos, sus decoraciones, ¿qué materiales utilizaron o qué metales utilizaron los hombres de la cultura moche? Y la quinta pregunta, ¿cuál es el color que utilizaron para pintar o colorear su cerámica los hombres de la cultura moche? Profesora, si es que Anthony no puede, a mí me lo dices. No, es que muy rápido. No. Mira, escucha, Alfred le va a contestar todo.
porque Alfred ha estado atento. Y Alfred, ¿dónde se desarrolló la cultura moche? Los lugares cuáles fueron. ¿Qué, profesora? No lo escuchamos. ¿Dónde se desarrolló la cultura moche? En la costa del norte del Perú, en Piura, Lambayeque y La Libertad. Los materiales usados para sus obras o construcciones en arquitectura de los moches fueron. Piedra y adobes y elementos principales. Y las obras más importantes o los templos más importantes que ellos construyeron fueron. Huanca del Sol y Huanca del Sol y Huanca de la Luna. Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Y para hacer sus aretes, para hacer sus collares, para hacer sus adornos, ¿qué materiales o qué metales utilizaron los hombres de la cultura moche? Hierro. Ah, no tengo cobre. Cobre, plomo, mercurio y oro. Y si quieres puedes decir oro otra vez. Ya, para pintar su cerámica, para colorear su cerámica, los colores que utilizaron fueron. A ver. Fueron estos. ¿Qué Rojo. colores? Fueron estos, rojo y gris. Diré crema. Ya, yo No, estaba como- ya en rojo y crema. Solamente utilizaron Crema. 2 tonos, ¿ya? No se olviden. Muy bien, Antoni, tu respuesta estaba correcta. Utilizaron para representar en su cerámica los dibujos de flora, fauna, o sea, plantas y animales, también sus dioses y algunos temas ceremoniales, como algunas costumbres, algunos mitos. Lo más importante en su cerámica tenemos los huacos ceremoniales. ¿Qué son los huacos ceremoniales? Pues las obras de arte que ellos hacían en su cerámica, que reflejaban los estados de ánimo. ¿Cuáles son los estados de ánimo? La alegría, la tristeza, el dolor, el placer, el amor y el odio. Imagínense un huaco retrato de odio. A ver. Muy bien, Alfred. Así, esta era la forma que ellos representaban pues sus estados de ánimo. Vamos a ver la economía de los hombres de la cultura moche. Ajá, acá tenemos la agricultura. Para mejorar, para tener una buena producción, estos hicieron canales de irrigación. Así, sí, transportaron el agua de un lugar a otro mediante canales de irrigación. Pero no solamente eso, sino que también acá hicieron las represas. Represas. A ver, ¿alguien tiene una idea de una represa? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama esa cosa? Represa construido de piedra y grande. Una represa se utiliza para evitar que el agua pase de un lugar al otro lugar en donde la represa. Es como una pared de madera. Las represas también lo hacen los castores, pero ¿Quién? con madera. ¿Quién? Los castores, animales naturales, también lo hacen. Fíjate que no sabía eso. Si tú no me dices, yo no lo sé. Ya, y para mejorar su agricultura, ellos utilizaron el guano como fertilizante, como un abono para sembrar su maíz, su camote, su yuca y sus frutas, ¿ya? ¿Solo vivían de la agricultura? No. También ellos se dedicaron a la pesca. ¿Y cómo pescaban? A ver, estos personajes. Los mochi. Usaban los caballitos de tora. Pescaban ellos pescaban. Dando un salto. Con caballitos de Dando totora. un salto, veían un pez y se lanzaban, blum, y lo cogían y lo sacaban de esa forma. Saltaban del bote y atrapaban al pez, como una especie de unos animales. No sé qué cosa llevan. A ver, ¿qué dice Angeli? Los caballitos de totora. Eso usaron. Sí, ellos confeccionaban los caballitos de totora, pues y así obtenían los productos marinos. Ya, vamos a ver su religión. Tenían un solo dios, tenían varios dioses. ¿Cómo era su religión de los hombres moche, chicos? Su religión era politeístas.
¿Por qué será politeísta? ¿Piensa eso? Su politeísta que- es que creen a varios dioses, creo. Ujú. Igual que A los varios personajes, dioses igual que los y no al dios personajes, original. claro, igual que los personajes de la cultura chavín, ¿no? Esos sí eran tremendos ya en sus dioses, pues se pasaban y exageraban. Aquí también tenían varios dioses, sí, tenían un principal llamado Apaek. El dios principal de la cultura moche era el dios Apaek. A este dios se le conocía como el dios degollador. Y hasta ahí culminamos con la cultura moche. Pasamos a otra cultura que es la cultura nazca. Acá tenemos la famosa María. ¿Qué María? María Magdalena. María Magdalena. María María Rachel. Rachel. ¿Quién me dice quién descubrió la cultura Max, nazca? Max Ulle, Max Ulle en 1901. el año 1901. Ujú. Este Federico Max Ulle era un descubridor alemán, era un arqueólogo alemán, perdón, ¿ya? Y descubre la cultura nazca, pero no es la única cultura que descubre, sino que también hay más culturas. Esta cultura también aparece en el Oriente Medio temprano, unos de 1 a después de Cristo, 800 años después de Cristo. Vamos a ver dónde se desarrolla esta cultura nazca. En la costa del sur del Perú. Exacto, se desarrolla en la costa sur del Perú. Ese es su lugar de desarrollo de la cultura nazca. Pero los lugares de la cultura nazca han sido Ica Actuales. y Nazca. Claro, el departamento actual de Ica y también pues una parte de Nazca. ¿Quién fue su descubridor? Max Ulle. El En el año arqueólogo alemán, no ya, se olviden, era arqueólogo arqueólogo alemán, Max Ulle en el año 1901. 1901, muy bien. ¿Tuvo una capital? Sí, fue la capital de Cahuachi, ¿ya? La capital de Cahuachi. ¿Y cómo estaba dividido las Tengo una clases? pregunta. ¿En dónde se ubica la capital de Cahuachi? ¿Dónde En se Ica. En Ica, pues, ¿dónde se desarrolló la cultura? Nazca. Ay, Muy ya. Ay, verdad. Ya, también Y estaban las clases Cahuacho, sociales, divididas, sí. A ver, ¿cuáles serán esas Estas clases sociales divididas de la cultura Nazca? sacerdotes, Militares, artesanos, artesanos, agricultores, agricultores, pescadores. Ah, muy diferente a los de la cultura inca. Acá no estaba como máxima autoridad el más, el inca, no. Esta cultura es muy distinta. Los que tenían más importancia, los más de esta época, ¿quiénes eran? Sacerdotes. los sacerdotes y los Los militares. sacerdotes estaban a la cabeza, ¿no? Los sacerdotes estaban a la cabeza. Y después de los sacerdotes, ¿qué clase social estaba acá, chicos? Los militares. Militares. Los Entonces, militares. artesanos. Y luego tenemos pues los artesanos. Y por último están los agricultores y pescadores. Cosa que no pasa con la cultura moche, porque la cultura moche, sociedad está dividido. También están los sacerdotes, pero los sacerdotes están en un segundo plano, ¿verdad? En la sociedad están los señores, en la sociedad moche, ¿ya? Cosa que no pasa con la cultura nazca. En la cultura nazca pues tenemos los sacerdotes a la cabeza, luego están los militares, los artesanos y al último, al final, ¿quiénes están? Agricultores y pescadores. Vamos a ver sus características con respecto a cerámica de la cultura moche. ¿Será igual que la de Nazca? ¿Será diferente? ¿Utilizarán las mismas formas, los mismos colores? ¿Qué me dicen? A ver. La más lograda del antiguo Perú. Son diferentes porque en la cultura moche se utilizaban dos colores que era rojo y el crema. A cambio, en esta cultura se usan los polícromos, que son de varios colores.
Muy bien, eso es totalmente cierto. Gracias, chicos. En la cultura moche, ¿cuántos colores se utilizaban? 2. ¿Cuáles eran? Los Rojo y el crema. rojo y crema. Rojo y el crema, ¿no? Y en la cultura nazca, ¿cuántos colores se utilizan? 7 colores. 7 colores. Por eso se dice que es polícroma. Poli, varios. Croma, colores. Varios colores. Teniendo una 190 tonalidades. A ver, creo que en las decoraciones sí coincide. A ver, analícenlo, por favor. ¿Coincide o no coincide? Sí, ¿Coincide? Sí, ¿no? ¿Sí o no? A ver, más seguros. Yo quiero que estén más seguros. En las decoraciones de la cultura nazca y moche, ¿coincide o no coincide? ¿Qué nos dice Alfred? ¿Sí o no? ¿Por qué? Preguntarles a otro, yo sigo leyendo. Angeli, ¿coincide o no coincide? ¿Decoraban con flores? Sí. ¿Decoraban con animales? Sí. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿los hombres de la cultura moche hacían lo mismo? Sí. Sí. Entonces, ¿coincide o no coincide? Sí. Sí, coincide. Solo coinciden en una cosa, no en las demás cosas. A ver, ¿en qué, por ejemplo, Alfred? En lo que vamos a hablar ahorita. ¿en los colores? Los colores no, en los colores no, ahí tienen muchos colores, como nos ha dicho nuestra compañera Angelina, nos ha dicho que la agricultura nazca tiene más colores que la agricultura moche. Es cierto, chicos. Lo que En dicen las, en las representaciones de flores, en frutos y aves y ahí animales. se coincide, ¿no? Sí, Cuando nos habla de flores y animales, sí coincide. Ajá, solamente que en la En otra eso no cultura coincide. es con otros Está nombres, con fauna como y flora. flor. Ajá. Ajá, claro, claro, solo cambian los nombres. En la cultura anterior está con flora y fauna. Y acá está más directo, ¿no? Dice, acá les voy a explicar mejor. Acá está con aves y vegetales, frutos. Y también decoraban con algunas figuras antropomórficas. ¿Qué quiere decir? La mitad de humano y la mitad de Animal. animal. Utilizaban 3 categorías para su cerámica, una categoría naturista religiosa y otra categoría geométrica. Acá tenemos los famosos geoglíficos. ¿Qué eran geoglíficos? Era un conjunto de formas geométricas, ¿ya? Líneas con varios kilómetros de animales. Y pues ahí tenemos 350 figuras de gran tamaño, hasta de 300 metros, ¿ya? En un área de 500 kilómetros cuadrados. Su economía de la cultura moche se basó en la agricultura y digamos un poco en la pesca. En la cultura nazca, su economía se basaba también en la agricultura y pesca. ¿Coinciden o no coinciden? Sí, coinciden. Solo que acá hay una diferencia. Acá aparece un intercambio. Angeli, tú me das una manzana y yo te doy un plátano. ¿Cómo se llamó a ese intercambio? El famoso ¡Trueque! El famoso trueque. Creo que ustedes han podido identificar ya algunas manifestaciones culturales, como por ejemplo su cerámica, su economía, su sociedad, su descubrimiento y su lugar. No sé si no, a ver, ¿están todos con su cámara activa? Sí, ¿no?